Voces que forman parte de la noticia. El juicio político del presidente, sus erráticas pronunciaciones, cadenas, su proceder, su no comunicación de lo que se está haciendo. Como decíamos hace un momento, hablaba de que este año su gobierno gastaría casi el doble de lo que hacía Rafael Correa, 15.000 millones de dólares. Hay algunas cosas que el presidente no sabemos si lo hace por terco, por necedad, por ego, por una cantidad de cosas que desgraciadamente nos tiene a los ecuatorianos en ascuas. Y el fin de semana tuvo un trino donde decía la guerra que ustedes tienen con las mafias, con los ladrones, y la verdad es que... Pero luego lo borró. Pero no entendemos, en lugar de salir en una cadena la semana pasada a hablar de lo que estaba pasando en el país, salió a defender su ego. Bueno, todas estas cosas son un cúmulo que no lo ayudan en puertas de un juicio político. Para hablar del tema, hemos invitado a los micrófonos de Así Amaneció al exasambleísta César Ron Hervas, que en mi opinión tuvo una bolita de cristal y le dijo, ¿sabe qué? Sálgase a tiempo antes de esa asamblea porque va a ser la peor asamblea de la historia. César, buenos días. ¿Qué le pasa al presidente Lasso? Gracias, Guillermo. Buenos días. Un saludo especial a todos los escuchas a nivel nacional de City Noticias. Lamentablemente, pues, no estamos entendiendo la política. Y a la política hay que saberla leer. Hay un juicio político que ha sido autorizado por la Corte Constitucional y que, si bien es un juicio donde hay demandantes, ¿no?, y defensores, y hay acusadores y ponentes, y tiene que el presidente ir a defenderse, resulta pues que se tiene que defender sobre los temas del juicio político. Pero cuando un juicio político llega a las instancias de la Asamblea Nacional, como es político, no es pues que yo he hecho una gran gestión, no es que yo soy el mejor presidente, no es que yo he dado más plata para la obra social, no es que yo he ganado plata y estabilizado la economía, no, esta es política. Y lamentablemente ayer sentí, hacia el cicloso medio local, al presidente de la República, que el presidente se va encima de 3 organizaciones políticas, ¿no?, que son UNES, Partido Social Cristiano y Pachacuti. Y entonces yo en el otro lado me siento con papel y lápiz a hacer una cuenta, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la cuenta que hago? Que en Pachacuti sí hay unos disidentes, ¿no es cierto? Pero más o menos puede ser que ponga 25 votos. Que los social cristianos van a poner 15 votos. Entonces 15 más 25 son 40. Que UNE son 47, entonces llegamos a 87 y se necesitan 92. Uh-huh. Y luego pues hay unos disidentes de Izquierda Democrática que son 5, 6 o 7, entonces ahí ya están los 92. Y más un poco de independientes que andan ahí, que a veces votan a favor y a veces votan en contra, y entonces tranquilamente el juicio político puede llegar a 96 o 97 votos. Correcto. Entonces esa es la cuenta que hay que hacer en política. Uh-huh. Y lo otro es, sí, es democrático, tema del juicio político, si se dan los votos, lleva a la sucesión presidencial, y lo otro que es democrático y constitucional es la muerte cruzada. Y yo particularmente pienso que el presidente de la República no debería especular con los 45 días que tiene por delante hasta que se inicie el juicio político, sino que debería jugarse por el Ecuador, poner orden en el país, cerrar la Asamblea Nacional que no le aporta nada al Ecuador, aplicar la muerte cruzada y gobernar por decreto ejecutivo los 6 meses que le quedan para ir a las elecciones generales nuevamente de Asamblea y de Presidente de la República, y ver pues si es que eso le alcanzaría para ser reelegido y ratificado por el pueblo ecuatoriano. Y si no es el caso, y se tiene que ir, que se vaya, pues, pero haciendo lo que tiene que hacer, poniendo orden en este país que lamentablemente está César, un caos y desorden, especialmente en materia de seguridad, pues, que no tiene nombre. Pero el temor, por lo que el chisme pasillo dice, es que no llama muerte cruzada porque mañana tiene a Rafael Correa aquí. Ese es el temor más grande que él tiene. No, ese no puede ser un temor, porque Rafael Correa
por ley y por constitución no puede ser reelegido presidente. Uno. Dos, si Rafael Correa viene al Ecuador, él tiene que ir a la cárcel porque tiene una sentencia ejecutoriada, entonces por lo tanto tiene que cumplir una pena, ¿no? Entonces ese no puede ser el temor. El temor de la amenaza de los indígenas que le han dicho, bueno, si usted aplica la muerte cruzada, nosotros no le reconocemos y vamos a las calles para tomar al gobierno, y el otro dueño del país dice, y yo cierro los pozos petroleros. Pues resulta pues que ahora nos hemos enterado a estas alturas de la vida que el Ecuador tiene dueño de los pozos petroleros y dueño de las calles, el que está de acuerdo o el que no está de acuerdo con que se aplique la norma constitucional. Es decir, vivimos un caos generalizado, ¿no? Donde alguien tiene que poner orden en este caos, en este desenfreno, porque o vamos por el derecho, por la constitución, por la ley, por la institucionalidad, por la democracia, porque el otro escenario, el escenario de la amenaza y de la convulsión social y de calentar las calles y querer tumbar al gobierno como sea, ese ya no es un escenario democrático. Entonces, ¿usted cree que lo más urgente sería llamar a muerte cruzada? Es que en este escenario de una asamblea que no es capaz de aprobar leyes en beneficio del pueblo ecuatoriano, leyes como, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas puedan salir a las calles a controlar el orden público contra esta delincuencia que hoy nos tiene presos y muertos a todo el país. No entienden lo que está pasando en el Ecuador. ¿De qué nos sirve una Asamblea Nacional en esas condiciones que durante estos 2 años se ha pasado pues buscando los momentos para tumbar al gobierno? Yo creo que los próximos 6 meses sin Asamblea Nacional el Ecuador viviría en paz. Dios lo escuche. Lo que pasa es que ya el presidente ayer dijo que él no, que él va a juicio político porque quiere demostrar lo que está pasando en la asamblea, pero yo no creo que tenga que ir a juicio político para demostrar lo que está pasando en la asamblea. Todos los ecuatorianos sabemos lo que está pasando en la asamblea. La asamblea no legisla a favor del pueblo, la asamblea está de espaldas al pueblo ecuatoriano. Si yo fuera el presidente de la República hubiera cerrado la asamblea hace rato, ¿no? Y me lo hubiera jugado por el país. Y si me tengo que ir a la casa, me voy a la casa, pues, pero haciendo lo que tengo que hacer por el Ecuador. Yo creo que los escenarios no han cambiado, los escenarios siguen siendo iguales. Creo que el presidente Lasso no debe llevar adelante un proceso de especulación política, sino que debe actuar, porque el Congreso de la República es una de las instituciones que más aporta al desorden en el Ecuador, que no aporta a la gobernabilidad, y que en esas condiciones mejor es cerrar la Asamblea Nacional. Pero en dos escenarios, digamos el de que al presidente lo eliminen o lo destituyan y el señor Borrero siga como nuevo presidente, o en el escenario de que el presidente de la República gane el juicio político. En ninguna de las dos formas va a poder gobernar. Es muy difícil, la situación del país es compleja, la situación del gobierno más todavía. Porque supongamos que se salve del juicio político, supongamos que el gobierno no tenga los votos, perdón, que la Asamblea no junte los 92 votos y se salve el presidente del juicio político y continúa. Yo le garantizo que viva la Asamblea, porque eso es lo que ocurre, que la Asamblea sigue viva, más viva que el gobierno. En los próximos 90 días le vuelve a armar otro caso y le vuelve a armar otro proceso de juicio político para destituir al gobierno. La Asamblea ha sido muy frontal y muy clara. La Asamblea durante varias ocasiones de manera clara, unas señales claras que ha dado, quiere tumbar al gobierno. Y la Asamblea no va a descansar en ese objetivo. Una de esas le sale y le tumba al gobierno. Usted es un político de mucha experiencia, muy respetado, y debe conocer a Guillermo Lasso en temas sociales, tal vez, también en temas políticos. ¿Qué le faltó a Guillermo Lasso, César? Es difícil juzgar, ¿no? Es difícil recomendar, pero quizás sí podemos decir que al presidente Lasso le faltó un gabinete con contundencia. Esta es política, no podemos ser tan ingenuos. En la política hay que saber leer la política. Y además, pues se está enfrentando a unos tremendos adversarios de la política, ¿no es cierto? Que no son niños de política, sino que son zorros de la política y que se la saben todas, y entonces uno no puede actuar con ingenuidad en la política,
sino que en la política hay que actuar de la misma manera que actúan los adversarios. Y entonces creo que el gobierno ha sido muy ingenuo, creo que el gobierno ha pensado que esto se iba a corregir, que los partidos políticos iban a hacer una mea culpa y se iban a portar bien, y entonces iban a contribuir a la gobernabilidad, que iban a hacer las reformas, que iban a legislar en beneficio de los ecuatorianos, pero han pasado 2 años y nada de esto ocurre. Y como nada de esto ocurre, entonces lo que sí ha ocurrido y va a seguir ocurriendo es que la Asamblea Nacional, que tiene una mayoría opositora rabiosa en contra del gobierno, va a seguir en ese camino para tumbar al gobierno. Y yo creo que hoy esa mayoría rabiosa en contra del gobierno, que tiene la oportunidad de llevarlo a un juicio político con un dictamen favorable de la Corte Constitucional, lo que tiene que buscar es que haya los 92 votos, y escuchado a varios asambleístas decir que hay un preacuerdo, que este proceso de juicio político es producto de un preacuerdo político, y que entonces por eso se ha metido en el juicio político, y si hay preacuerdo político seguramente habrá los votos para destituir al presidente Lazo. Muchísimas gracias. Era César Ron, ex asambleísta y político ecuatoriano, y una de las voces más centradas que tiene el Ecuador, de las pocas que quedan. Muchísimas gracias, César. Un gran abrazo, Guillermo. Saludos grandes. Gracias.